Saludos. En este vídeo vamos a hacer una pequeña explicación sobre de dónde sale la función derivada, porque a continuación en los siguientes vídeos vamos a empezar a hablar de las funciones derivadas, o mejor dicho, de las derivadas en general, y en este vídeo pues pretendemos ver cómo se conecta la función derivada con la derivada o la definición de derivada en un punto. Bueno, nosotros tenemos la definición, o sea, si tenemos y igual a f de x, una función, y en un punto x igual a a, pues entonces la derivada en ese punto a es igual al límite cuando h tiende a 0. Esto es una de las formas de escribirlo, de f de a más h menos f de a partido por h. Entonces, claro, si nosotros quisiéramos calcular la derivada en un punto, pues tenemos que primero que seleccionar el punto y hacer este límite en ese punto. Pero claro, hacer el límite es una cosa un poquito larga. ¿No habría alguna fórmula que me diera, que teniendo el punto me diera la derivada en el punto sin tener que hacer el límite? Bueno, de eso se trata la función derivada. Entonces voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tengo la función igual a x al cuadrado menos 5x, y entonces pues vamos a suponer que el punto es x es igual, pues no sé, a 3, por ejemplo. A 3, o me parece que hice ya una parecida con un 3. Bueno, vamos a poner otro número, que muchas veces siempre acabo en los mismos números. A 4, da lo mismo. Bueno, pues entonces digo, la derivada en el 4 sería igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 4 más h menos f de 4 partido por h. Y entonces pues digo, bueno, pues sustituyo f de 4 más h. Bueno, aquí tengo que seguir escribiendo el límite cuando h tiende a 0, y ahora sustituyo ya en la función. Sería 4 más h al cuadrado menos 5 por 4 más h. Eso es sustituir la primera parte. Menos f de 4. Y f de 4 sería 4 al cuadrado menos 5 por 4. Eso entre paréntesis porque el menos que está aquí restando, este menos de en medio, afecta a todo. Y lo primero no hace falta ponerlo entre paréntesis, o si queréis lo ponemos entre corchetes y así pues queda más claro. Partido por h. Bien, pues entonces hago esta cuenta, límite cuando h tiende a 0 de, bueno, aquí por ejemplo pues puedo ir haciendo la cuenta esta de aquí arriba. El cuadrado sería 16 más 2 por 4 por h, 8h, más h al cuadrado, menos 5 por 4, menos 20, menos 5h, menos 16, más, menos por menos más, 20. Ya he quitado los paréntesis, lo he quitado todo, creo que no me he equivocado, entonces pues eso es lo que sale, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces ahora, ¿cuánto quedaría? Bueno, pues aquí tenemos un h cuadrado, h al cuadrado. Luego tengo 8h menos 5h son 3h, más 3h partido, bueno, el 16 menos el 16 fuera, el menos 20 más 20 fuera, entonces me queda esto. Claro, si sustituyo la h por 0 me sale 0 entre 0, pero saco factor común la h arriba y me queda h por h más 3 partido por h, se va la h con la h, me queda solamente h más 3, cuando h tiende a 0 sería 0 más 3, 0. Muy bien,
Pues ya tengo la derivada en f' de 4. Me ha llevado un buen rato de cálculos para sacar la derivada. Uy, he puesto aquí 0. 0 más 3, 3. Cuidado. Bueno, como estaba diciendo, ya tengo la derivada de la función en el 4, que me sale 3. Ha habido un rato de cálculos. Estaba haciendo todos estos cálculos y al final he conseguido la derivada en el 4, 3. Bueno, pues ahora me dicen, calcula la derivada en x igual a 5, en x igual a 6, en x igual a 7, en x igual a 0, en x igual a 1. Madre mía, tendría que hacer todo esto. Bueno, pues entonces lo que tengo que hacer, pues sacar una fórmula. ¿Y cómo saco esa fórmula? Pues digo, pues mira, en lugar de ir sustituyendo número por número en el a y en la fórmula, voy a dejar el a como la variable x. Es decir, voy a coger y voy a hacer f' en una x sin determinar, pues es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h, pero la x la voy a dejar sin determinar. Tiene el papel de un número, tiene el papel del 4. Y entonces hago las mismas cuentas y entonces sería x más h, ¿no? Sustituyo x más h en la función x más h al cuadrado menos 5 por x más h, es el primer término, aquí le he puesto paréntesis, antes le puse corchete, eso da igual, menos f de x, pero f de x es esto, menos x al cuadrado más 5x partido por h. Bien, y entonces hago el límite cuando h tiende a 0. Bueno, aquí recordemos que la x es como si fuera un número. Lo que pasa es que no sé ese número, se ha quedado indeterminado. Entonces el cuadrado de x más h sería x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Menos 5x menos 5h menos x cuadrado menos 5x. Bueno, pues entonces aquí lo que me tengo que fijar es en la h, ¿no? En la h es la que manda. H al cuadrado, ya tengo esta. Ahora, vamos a ver, fijaos, x cuadrado menos x cuadrado se va. Y menos 5x. Aquí me he equivocado porque he puesto, vaya la racha que llevo hoy. Esto es menos y esto es más. Entonces ya llevo dos errores, dos tachones, otro tachón aquí, qué desastre. Bueno, pues aquí menos 5x desaparece. Y me queda 2xh menos 5h. Más 2xh menos 5h partido por h. Cuando h tiende a 0, esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 0. 0 partido por 0, indeterminación. Saco la h factor común arriba, h de h más 2x menos 5 partido por h. Se va esta h con esta h y me queda, cuando h tiende a 0, esto vale 0, me queda 2x menos 5. Bueno, he sacado una fórmula para la derivada. He sacado una fórmula. He conseguido lo que quería. Pues entonces ya, si yo quisiera sacar f' de 4, pues diría, pues sustituyo la x por 4, 2 por 4 menos 5, que son 8 menos 5, que son 3, que era lo que me había salido antes calculándolo con todos esos cálculos. Y fijaos la fórmula tan sencillita que he sacado. 2 por 4, 2 por x menos 5. Y lo he obtenido, me he obtenido lo mismo. Entonces ahora ya si dijera, ¿cuánto vale f' de 0? Por ejemplo, pues aplico la fórmula. 2 por 0 menos 5. Entonces sería 0 menos 5 menos 5.
Si quisiera, ya no tengo que hacer todo el límite ni nada. Si quisiera sacar f' de 1 o de lo que sea, pues sería 2 por 1 menos 5. Eso sería 2 menos 5 es menos 3. ¿M? Y así todos los que se me ocurran. Es decir, que yo puedo buscar una fórmula para la derivada en cualquier punto. Eso es lo que se llama la función derivada. Esta es la función derivada. F' de x igual a 2x menos 5 es la derivada de esta función. Esta es la función derivada. Es la derivada de f de x igual a x al cuadrado menos 5x. Bueno, pues ya tengo un primer ejemplo de función derivada. Bien, los matemáticos se han entretenido en hacer este tipo de límite con la x sin determinar para todos los tipos de funciones y entonces han sacado una tabla de funciones derivadas y de reglas de derivación. Y entonces este cálculo que nosotros hemos hecho aquí, que yo lo he hecho de ejemplo, lo podéis hacer o lo podéis aprender simplemente para ver cómo se hace. Pero esto en la práctica no se va a emplear. Pero simplemente en este vídeo lo quería enseñaroslo para ver de dónde viene la conexión entre derivada en un punto cualquiera y sacar la función derivada. Entonces, resumiendo ya para terminar el vídeo. Si tenemos una función definida por f de x y un punto x igual a a, la definición de derivada me lleva a esta fórmula. Pero aquí hay que hacer un límite y ese límite, incluso en los casos más sencillos, es un límite largo. Y si ya metemos casos más complicados, de funciones más complicadas, el límite probablemente no lo sepáis resolver, porque se necesitan matemáticas superiores. Si en lugar de poner aquí x al cuadrado menos 5x, ponemos raíces cúbicas o logaritmos o cosas así, pues entonces ya es muy difícil que sepáis resolver ese tipo de límites. Entonces, esta expresión está bien para la definición, para saber de dónde sale, pero en la práctica lo que se hace es buscar la función derivada y para eso hay unas reglas de derivación y unas tablas de derivadas que tendremos que aprender, que no son difíciles. Y entonces con esa función derivada, sacando la derivada, que no es difícil, pues se puede sacar una fórmula para luego calcular la derivada de la función en cualquier punto. Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí el vídeo, no quiero alargarme más. Muchas gracias por vuestra atención.